Hola a todos, muy buenos días. Estamos a punto de partir con nuestro webinar Cómo trabajar con aplicaciones modernas, donde vamos a estar presentando nuestro producto Tanzu junto a Marco Mendoza de VMware y Jonathan Barrios de Ingram. Así que esperemos un ratito que se vayan conectando algunas personas. Partimos en 3 minutos. Mientras esperamos que se vayan sumando algunos invitados adicionales, les cuento que al final de esta presentación vamos a tener un Kahoot, así que pongan harta atención en lo que vamos a estar conversando para que al final puedan llevarse unos premios bien entretenidos. Vamos a esperar un minuto más y damos inicio a nuestra presentación de cómo trabajar con aplicaciones modernas con VMware Tanzu. Bueno, ahora sí que sí, muy buenos días a todos. Gracias por sumarse a este webinar que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Mi nombre es Francisca Tapia y soy la encargada de VMware en Ingram, así que más que feliz de estar saludándolos este día. Nos va a acompañar nuestro preventa Jonathan Barrios y también Marco Mendoza, felices de poder partir y compartir con él esta mañana de día jueves para conocer mucho más sobre Tanzu, todos los beneficios, cómo posicionar, para qué nos sirve y que salgamos a vender esta super solución que tenemos entre manos. Como les comentaba hace un ratito, es súper importante que se queden hasta el final, que pongan atención y que participen por los premios que tenemos en el Kahoot del final. Nada más que decir, así que les voy a dejar con Jonathan para que haga una pequeña intro y ya después nos vamos de lleno con Marco. Buenos días a todos. Un placer que estén el día de hoy con nosotros acá. La idea de hoy es conocer un poquito sobre aplicaciones modernas, cómo VMware nos puede ayudar a trabajar con aplicaciones modernas. Nos va a estar acompañando Marco Mendoza, como dice Francisca Tapia. Marco Mendoza es el ingeniero encargado de la parte de Tanzus, que es la solución que nos vamos a estar viendo que resuelve estas problemáticas para trabajar con aplicaciones modernas. Ahí le doy el pase a Marcos para que tome el control y pueda presentar y podamos avanzar. Muchas gracias, Jonathan. ¿Me confirman que me estén escuchando? Sí, perfecto. Ahí. Excelente. Muy buenos días a todos. Muchas gracias al equipo de Ingram por la invitación, por el apoyo que nos han entregado en poder promover esta solución. Para nosotros es un privilegio poder compartir con ustedes el mensaje, principalmente apoyando el modelo de despliegue y el modelo de adopción
de soluciones con aplicaciones modernas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que va en la línea de unir y adoptar estas culturas nuevas que existen hoy en día en las empresas, sobre todo, me imagino que muchos habrán escuchado lo que es DevOps o DevSecOps y algunos componentes de desarrollo de software que van en la línea de trabajar con aplicaciones modernas, pero también los dolores que ha significado hoy en día adoptar estas tecnologías a nuestros clientes y cómo podemos ir apoyando y cómo podemos ir evolucionando en este aspecto. Tal como decía Jonathan, mi nombre es Marco Mendoza, soy el responsable de la unidad de modernización o la unidad de negocio de modernización de aplicaciones en VMware, que es lo que representa VMware Tanzu, y siempre inicio estas conversaciones o estas presentaciones con algunos datos que son bastante interesantes. Me imagino que varios de ustedes ya pueden estar experimentando el proceso de migración o el proceso de evolución de nuestras aplicaciones monolíticas o nuestras aplicaciones legadas. Gartner, que es un analista importante de mercado o la industria de tecnología, nos revela que para el año 2025, más del 85% de las cargas de trabajo, o sea, lo que hoy en día podemos conocer con respecto en máquinas virtuales o incluso algunos servidores que son bare metal, ya van a evolucionar y van a llegar hacia un 85% de operación en un modelo de containers, en un modelo de containerización que se denomina. ¿Okay? Esto es bastante decidor, primero porque este es como el segundo paradigma. Los que tenemos un poquito más de años trabajando en tecnología, vivimos el primer paradigma, el primer cambio importante, que era la virtualización de servidores, que efectivamente al principio, tal como lo que está ocurriendo ahora, siempre era un poquito más lento, era un poquito más reservado. Hoy por hoy los clientes ya están empezando a mover, oye, ya de máquina virtual me estoy empezando a irse a un modelo de containers, a ir a un modelo que sea mucho más eficiente y mucho más liviano. Y efectivamente, antes de iniciar y de conversar directamente sobre la solución de VMware, quiero comentarles a ustedes también o explicarles un poco el contexto de lo que implica llevar un modelo de monolítico o hacia un modelo de containers, contando un poquito de historia y analizando un poquito cómo opera la tecnología en base a containers. Como estamos viendo acá en la imagen, obviamente la idea es contarles un concepto de la anatomía o la estructura de funcionamiento de un contenedor, ¿ya? Un contenedor que nacen cuando la tecnología Docker empieza a ganar preponderancia, sobre todo en el ámbito de desarrollo, ¿ya? Quienes comienzan a utilizar este tipo de soluciones son los desarrolladores de software. Primero, porque acelera mucho los procesos de implementación o de infraestructura. Ellos, hoy por hoy, muchos desarrolladores ya tienen habilitado Docker en sus computadores o en sus estaciones de trabajo, precisamente para ir levantando imágenes de bases de datos, imágenes de sistemas operativos, de servidores de aplicaciones, que le hacen mucho más simple empezar a implementar sus herramientas de desarrollo de software. Básicamente como nace a través de una tecnología que establece un Dockerfile o un manifiesto, que es un documento o un archivo que tiene ciertas condiciones, donde interactúa con un repositorio de imágenes. Estas imágenes pueden ser variadas, pueden ser servidores de aplicaciones, pueden ser bases de datos, pueden ser servidores web, pueden ser sistemas operativos tuneados y un sinfín de imágenes que mi desarrollador requiera. Entonces, ¿qué es lo que se hace con este manifiesto? Se genera un container registry central y él lo que hace, toma estas imágenes y las despliega, por ejemplo, en su misma máquina o en su mismo servidor con Linux, donde está corriendo el Docker Engine, ¿ya? Obviamente esto me acelera mucho los procesos de despliegue. Tengo unas condiciones especiales de comunicaciones y redes que está virtualizada, donde me permite ir manejando toda la condición de seguridad y comunicaciones dentro de ese entorno Docker, ¿ok? Obviamente me permite generar mecanismos de portabilidad y consistencia.
no necesito estar permanentemente habilitando infraestructura que al depender de una condición o de un despliegue humano, muchas veces existen ciertas diferencias de versiones, de componentes o de parches críticos. La idea es que con esto tengamos el concepto de la consistencia en el despliegue y que el desarrollo, ese desarrollo sea portable. ¿Portable para qué? Para que me lo pueda llevar hacia otro ambiente. ¿Ok? Pero claramente esto es un desafío muy relevante y apoyaba mucho en los conceptos de desarrollo. Pero también empezamos a ver y a explorar que en ambientes de producción podía ser muy interesante, precisamente para agilizar estos procesos de ampliar los aspectos de portabilidad hacia un ambiente productivo. ¿Okay? Pero claramente necesitábamos tener desde las áreas de operaciones o de continuidad operacional otros componentes. No es tan llegar y mover un contenedor hacia un ambiente productivo, porque hay que tener en conciencia factores como el balanceo de carga, factores como la seguridad, como la continuidad operacional, cómo voy a realizar los upgrades y updates de mis aplicativos, cómo voy a escalar ante alguna demanda específica, cómo voy a generar una receta repetible de los despliegues, cómo podría llegar a ser incluso mecanismos de replicación para lograr tener sitios de contingencia, etcétera, etcétera. Por ende, el concepto de Docker propiamente tal quedaba un poco corto, o sea, no cumplía todas esas condiciones. Es por eso que nace un proyecto hace ya bastantes años atrás, por lo menos más de 10 años, donde nace el concepto de Kubernetes. Kubernetes principalmente viene a entregar una solución que permite orquestar estos contenedores y entregar todas esas capas de inteligencia y todas esas capas de seguridad necesarias para aplicar un modelo de contenedores dentro de mi infraestructura. ¿Okay? Persiguiendo siempre básicamente el tema de los ambientes productivos. ¿Okay? Es por eso que cuando nace este proyecto se genera el concepto de un control plane o básicamente el cerebro de esta solución que permite todos los mecanismos de comunicación, seguridad, despliegue que están controlados por este cerebro denominado control plane. También nace el concepto de los nodos o de los worker nodes, que es donde se van a ejecutar las cargas de trabajo, es donde van a vivir mis aplicativos, donde van a vivir mis soluciones de cliente o de usuario final. Pero se mantiene el concepto de Docker, se mantiene el concepto de establecer, por ejemplo, un manifiesto o un documento que me permita hacer la definición de la imagen del aplicativo, la cantidad de replicaciones que voy a tener y cuáles son los componentes de mi solución. En este ejemplo que se muestra acá en pantalla, va un manifiesto que le envía al cerebro que es el control plane, y como se muestra en la imagen, se generan la cantidad de réplicas de las imágenes correspondientes. Por ejemplo, vemos que vamos a usar la imagen 1 y vamos a tener las 3 réplicas. Por ende, tenemos el P1 y tenemos las 3 réplicas. Y adicionalmente, este manifiesto ocupa una siguiente imagen o una segunda imagen, 2 con 2 réplicas. Y como se puede ver en la imagen, ese es el objetivo. Primero, tener este mecanismo de control central y luego tener estos mecanismos de replicaciones para lograr el objetivo de tener ambientes productivos y estables. Y la intención también es que esto tenga la capacidad de no solo tener una aplicación en forma exclusiva, sino que puedan convivir aplicaciones en un ambiente totalmente aislado, ¿ya? Cada uno de estos contenedores son independientes unos de otros, por ende, no es que compartan, básicamente comparten el repositorio de workers, el tiempo de ejecución, pero son completamente autónomos. Ante problemas de disponibilidad, por ejemplo, de un nodo, al yo tener definida la cantidad de réplicas, el control plane se da cuenta de que dejo o pierdo uno de mis worker node y automáticamente hace la réplica de esta información a otros worker nodes que tengan recursos disponibles. ¿Ok? ¿Qué permite esto? ¿Qué permite esto? Manejar los crecimientos elásticos. Como por ejemplo, si veo que estoy llegando a un límite de mis capacidades de worker,
podría, a través de un control plane con sus definiciones, lograr el objetivo de crecer en forma horizontal. Se crea otro worker node acá, considerando que podría ser una máquina virtual, algo muy trivial y algo muy simple de ejecutar, y agrego componentes o agrego recursos a estas capacidades de cómputo. Trato de explicar esto precisamente para lograr el objetivo de que podamos empezar a sumergirnos en el concepto de adoptar infraestructuras que permitan correr aplicaciones modernas. Estas aplicaciones modernas son con una característica especial, son monolíticas, son más pequeñitas. Muchos ya están hablando de conceptos de microservicios, muchos están hablando de desarrollos de cloud native, ¿ok? No es tan simple llegar y llevar una aplicación que hoy en día nosotros tenemos, llevarlas a un modelo de containers, ¿ok? Primero, porque si una aplicación es muy grande, lo más probable es que requiera de gran capacidad de cómputo, de gran capacidad de memoria RAM. Por ende, no sería tan eficiente llegar y mover, hacer un lift and shift de mover mi aplicación y llevarla a un mundo containers. Creo que siempre hay que tener una mirada de analizar cuáles son las soluciones que estamos pensando. Generalmente van a tener una mirada de actualización, upgrade o incluso refactoring de mi desarrollo. Y es un poco lo que se está dando en el mercado, es un poco lo que están solicitando nuestros clientes, salir de estas aplicaciones que son monolíticas y gigantes, llevarlas hacia algo más segmentado o la conceptualización de un microservicio. De tener alguna duda o alguna consulta, yo voy a estar atento ahí al chat o al modelo de consultas. O si alguien quiere hacer alguna intervención, bienvenido sea, no hay ninguna dificultad. Nosotros hemos creado también un modelo de transferencia de conocimiento muy interesante que nosotros lo denominamos el Q Academy. La persona precisamente que sale ahí en la foto es Joe Beda. Joe Beda es uno de los 3 ingenieros que antaño participó en la creación del proyecto de Kubernetes. Nosotros como compañía nos hemos tomado muy en serio el seguir un modelo estandarizado. Por ende, tanto Joe Beda, que hoy en día lidera el proceso de adopción y la unidad de negocio de modernización de aplicaciones, junto con Craig McGregor, que es el segundo ingeniero que participó en ese proyecto donde crearon Kubernetes, han tenido el entusiasmo de poder dar a conocer la información y precisamente ha creado este proyecto que es Q Academy, donde ustedes van a poder encontrar información relevante sobre el estándar, definiciones técnicas e incluso prepararse para un examen que entrega la Cloud Native Computing Foundation, que permite certificarse como una persona o un técnico que conoce sobre el uso de Kubernetes, ¿ya? Hemos visto que la industria sigue el estándar. Por ende, no solo nosotros como VMware, sino el resto de la industria o fabricantes, incluso proveedores cloud, han seguido el estándar de Kubernetes. Por ende, creo muy relevante tener esos conocimientos que van sobre la tecnología base y obviamente cada uno de los fabricantes como nosotros podemos tener algunos componentes de índole propietario, pero en el caso nosotros de VMware tratamos de seguir 100% el estándar de Kubernetes que hoy en día lidera la Cloud Native Computing Foundation. Para seguir avanzando un poco, contarles nuestra arquitectura de referencia como compañía, ¿ya? Muchos nos siguen prefiriendo y nos siguen conociendo exclusivamente por los mecanismos de infraestructura como servicio o IaaS o infraestructura virtualizada. Hoy en día la compañía ha hecho una inversión significativa en varios puntos donde estas 3 capas que se ven acá en un modelo de AnyCloud, hoy en día tenemos soluciones que apuntan precisamente a aportar el desafío de establecer cloud privadas, o sea, cloud que estén viviendo en nuestros propios data centers, o también incluso en proveedores de cloud pública, ofreciendo una oferta muy interesante para que componentes de VMware vivan en los principales cloud providers. Estoy hablando de un Azure, estoy hablando de un Amazon, estoy hablando de un Oracle Cloud, de un IBM Cloud, de un Alibaba. Por ende, nosotros, como hemos perseguido toda la vida de abstraernos de cualquier proveedor de hardware, hoy en día también seguimos la misma línea de abstraernos de cualquier proveedor de nube.
siguiendo esta condición de poder unir estos mundos, principalmente donde podamos correr cargas de trabajo, no solo en nuestros sistemas privados o en nuestros data centers, sino también en proveedores de nube pública o incluso en formatos Edge para clientes que tengan sistemas o plataformas delegadas o plataformas que estén en sitios remotos o sitios lejanos, o incluso para mercados especializados como Telco en el ámbito de la adopción de, por ejemplo, 5G. Obviamente, subiendo en la siguiente capa, vamos hacia una capa de cualquier aplicación, ¿ya? Obviamente aplicaciones tradicionales, efectivamente aplicaciones tradicionales como las que podemos tener corriendo hoy en día en nuestros clientes. También aplicaciones Cloud Native, que es la nueva tendencia en la construcción y diseño. Ahí hemos hecho un avance significativo como compañía, ya que bajo el alero de Bingward Tanzu hay una oferta muy interesante para el desarrollo y diseño de software, que precisamente está apalancando protocolos o estándares de desarrollo como Spring Boot. Spring Boot es uno de los frameworks de desarrollo más utilizados hoy en día para el diseño de microservicios. Bingward hoy en día entrega una oferta muy interesante precisamente ligado al ámbito de desarrollo con Spring Runtime, Spring Cloud, Spring Cloud Data, que finalmente apuntan a que la conversación hoy en día no solo sea con los equipos de continuidad operacional o de infraestructura, sino que también la conversación sea con los equipos de desarrollo de software o con los equipos de arquitectura de software. Y obviamente soluciones SaaS. Hoy en día Bingward también está dando muchas soluciones para poder resolver problemáticas como el monitoreo y la observabilidad, el control de costos. O sea, hay un sinfín de soluciones que hoy en día están de gobernanza incluso, están siendo entregadas y también compatibles con algunas soluciones de software como servicio de otros fabricantes. Y obviamente ya la capa final que habla de cualquier dispositivo ha hecho un tema muy, muy relevante con respecto al manejo de la trazabilidad y seguridad de estos dispositivos. Entregando, por ejemplo, en efectos de pandemia, soluciones que van apuntadas a EUC, en User Computing, donde precisamente mis clientes tienen algunos componentes que necesitan exponer, pero no los pueden exponer a todo el mundo, ya sea una intranet, ya sea algún sistema interno. Y hoy en día, a través de soluciones como Workspace ONE, podemos dar visibilidad y podemos dar un entorno de trabajo seguro hacia un componente móvil, hacia un equipo de escritorio, hacia un notebook, hacia dispositivos IoT. Sí, o sea, tenemos una oferta muy contundente que nos permitiría incluso tener el control de soluciones de usuario final, ¿ok? Apalancado por un pilar muy, muy importante para nosotros, que es la seguridad intrínseca, donde ahí la incorporación de herramientas como Carbon Black nos han permitido precisamente avanzar en la línea de estructurar una solución transversal de seguridad que va hacia el endpoint. Hablo de endpoint, no solamente estoy hablando de estaciones de trabajo, sino incluso equipos portátiles como tablet o como teléfonos. Y también soluciones que van en la línea de securitizar espacios de servidores, hipervisores e incluso contenedores, ¿ya? Donde hoy por hoy generamos la posibilidad de llevar la seguridad directamente a través de plugins que van instalados directamente sobre las soluciones de contenedores. Tenemos una oferta muy robusta que creemos que es de interés y que podemos ir abriendo las conversaciones con distintas áreas que incluso van más en la línea hasta las áreas de negocio. Entrando más en detalle en temas de Kubernetes, efectivamente necesitamos cumplir ciertas capacidades para lograr la adopción de este tipo de tecnología. Obviamente tengo que tener la capacidad de poder manejar más de un clúster, o sea, que sea multiclúster, donde yo pueda tener ya sea separados por ambiente, separados por productos, separados por equipos de trabajo, mis distintos clústeres de productivos, desarrollos o QA, que yo los pueda mantener en forma aislada, con la principal forma de poder tener un control sobre esos recursos, escalarlo cuando sea necesario, o también generar los mecanismos de actualizaciones correspondientes. También,
ya a medida que ha ido evolucionando la solución de Kubernetes, vamos teniendo el desafío de empezar a colocar aplicaciones que necesitan persistencia. Hoy por hoy ya tenemos bases de datos que están funcionando en un modelo de containers. Estamos teniendo componentes que requieren de tener almacenamiento de archivos, de XML, de PDF o esas soluciones. Y claramente la persistencia es un factor fundamental. Ahí como VMware nosotros hemos avanzado muy fuertemente, donde nos apalancamos 100% de lo que ya nosotros conocemos o como infraestructura virtualizada, vSphere, vCenter o los que tengan un poquito más de recursos con vSAN o que tengan hiperconvergencia, y finalmente apuntamos a un modelo de persistencia completamente nativa, ¿ya? Sin necesidad de tener ningún componente adicional o un software defined storage adicional. Obviamente el punto de acceso a la red, manejar las comunicaciones desde y hacia estos distintos clústeres de Kubernetes, tener claridad de cómo está corriendo mi infraestructura y mis aplicativos dentro de estos clústeres, acceder a los registros por un tema de auditoría y seguridad. Hoy en día es fuerte el ámbito de la seguridad de la información, ha tomado mucha preponderancia, por ende es fundamental tener estos mecanismos de control de auditoría. Sobre todo, tener la posibilidad de realizar backups y restore de estos objetos, ya objetos que están viviendo dentro de un clúster Kubernetes, que cambia un poquito el contexto de tener un respaldo de una máquina virtual, ¿ya? Acá nosotros estamos hablando de un respaldo de objetos que estén dentro de un clúster. Un objeto como, por ejemplo, un persistent volume, un pod o un aplicativo específico, ¿ya? Es un poquito más granular, un poquito distinto. Integrarnos a temas de directorio activo o soluciones de usuario, de centralización de usuarios que ya estén funcionando entre las compañías y los clientes, que sean compatibles con un LDAP o con un Active Directory, por ejemplo. Asignar políticas de autenticación para controlar quiénes son los usuarios que tienen privilegios para poder ingresar a administrar o ejecutar acciones dentro de estos clústeres. Mantener un registro o centralizar un contenedor, un registro de imágenes que permita, primero, ordenar la capacidad de versionar incluso estas imágenes que vamos a utilizar y, sobre todo, ojalá tener un análisis de vulnerabilidad. Hoy en día, en Internet podemos encontrar muchos repositorios de imágenes disponibles y públicos. El punto está en que finalmente generamos, no sabemos qué hay dentro de esa imagen. Por ende, hoy en día también tener esa capacidad de analizar esas vulnerabilidades es algo fundamental. Pero ya entrando un poquito más en lo que es nuestra solución, principalmente nosotros tenemos 3 pilares que definimos nuestra solución. El primer pilar es el tiempo de ejecución, es el que hoy en día está entrando fuerte en nuestros clientes, porque son los que necesitan tener en ejecución y la construcción de estos clústeres de Kubernetes. La capa de Tanzu Kubernetes Grid es la que permite hoy en día generar esa capacidad de componente de despliegue de clústeres de Kubernetes, el cual se traslapa muy bien con nuestra infraestructura virtualizada, o sea, se conecta con el vSphere y se conecta con el vCenter precisamente para lograr esa condición y administrar clústeres de Kubernetes con el mismo vCenter. Pero también tenemos una oferta muy interesante, como ya les había comentado, en la construcción de software, donde básicamente empujamos mucho el desarrollo del framework de Spring Boot, que va en la línea del desarrollo de microservicios, pero existen soluciones, por ejemplo, en explotación de datos, que es algo muy interesante. Hemos tenido ya participación con clientes que tienen muchos volúmenes de información y que están pensando o en armar un grid, o en armar un componente que permita manejar base de datos en memoria. Entonces, finalmente hay algo muy interesante que apunte, que abre la conversación hacia otras áreas dentro de los clientes. Y un pilar muy importante es lo que hoy en día estamos conociendo en el ámbito de la gestión o administración, con soluciones de gobernanza que apuntan precisamente a multicloud. O sea, la idea es que
nosotros podamos gobernar distintos clústeres de Kubernetes con una misma herramienta y que podamos generar todos estos mecanismos de continuidad operativa, control de recursos e incluso protección de datos. ¿Cómo vemos nosotros esta participación? ¿Ya? Por un lado están los equipos operativos que tienen un foco principalmente en el rendimiento de la infraestructura, el rendimiento de los recursos disponibles. Obviamente se encargan gran parte de la seguridad perimetral o seguridad interna. Es fundamental que los sistemas estén disponibles para el negocio, entonces también es un foco que ellos colocan de disponibilidad, con un control de costos súper estricto, porque cada vez los recursos son más finitos o se requieren para ser más eficientes. Y obviamente cuando ocurre algún problema o cuando ocurre alguna situación compleja, tener rápidamente un diagnóstico y poder resolver lo antes posible esa problemática. Y por el otro lado están los equipos de desarrollo de software, que principalmente sus esfuerzos son construcción de código y elaboración de soluciones de negocio, donde obviamente ellos tienen un control y pruebas sobre esos diseños, definen componentes o definen cómo es el despliegue, si es en un modelo de 3 capas, si es un modelo distribuido, etcétera, etcétera. Y obviamente son también los responsables de entregar soporte. ¿Soporte a qué? Hacia esos códigos o hacia esos softwares construidos. Por ende, siempre está, no sé si discusión, pero siempre está el requerimiento de que estoy sacando un producto nuevo, necesito infraestructura, ok, coloca un ticket. Entonces, el área de operaciones empieza a hacer la construcción, ya sea de máquinas virtuales, instalación de productos, instalación de software, de aplicativos, y se lo entrega de vuelta a los equipos de desarrollo o a herramientas que son del punto de vista de integración continua o despliegue continuo. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros ahí? Que cada vez el hecho de adoptar Kubernetes no es tan trivial y no es tan simple. Claro, máquinas virtuales existe una expertise grande y conocimiento de las herramientas durante años, pero hoy en día, cuando hablamos de Kubernetes, se hace un poquito más complejo. Entonces, en ese contexto, nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos volver a simplificar el proceso de administración y gestión. ¿Cómo? ¿Cómo logramos este objetivo? Lo logramos a través de las mismas herramientas que ya nuestros clientes conocen. Las áreas operativas se saben de memoria lo que es un vCenter, ¿ok? Conocen bien cómo clic derecho para poder crear una máquina, hacer todas las reglas necesarias, etcétera, etcétera. Obviamente tenemos clientes que tienen su plataforma de virtualización con SX, que valga la redundancia, seguimos liderando el mercado con sobre el 80 o 85% de las infraestructuras virtualizadas es VMware. Obviamente hay clientes que tienen un poco más de recursos y que han apuntado hacia un modelo de hiperconvergencia donde han agregado componentes de virtualización de redes como es NSX y el almacenamiento también virtualizado con vSAN. Por ende, ¿qué es lo que hacemos nosotros aquí? Es habilitar esta capa lógica sobre la infraestructura virtualizada, que le denominamos Supervisor Cluster. ¿Ya? El Supervisor Cluster activa una condición de gestión y administración de Kubernetes sobre el vCenter y mi equipo de operaciones podría establecer un namespace o un espacio de nombre donde se le asignan estos recursos, ¿ya? Y estos recursos quedan disponibles a través de un modelo de API para mis equipos de desarrollo, donde estos equipos de desarrollo, como ya están acostumbrados a trabajar con Docker o con Kubernetes, conocen los conceptos de manifiesto, conocen los conceptos de consola o de elaboración con kubectl, hacer un despliegue, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pueden hacer mis equipos de desarrollo? Ya pueden automatizar o incluso pueden llegar a hacer un self-service, autoprovisionarse un clúster de Kubernetes, podrían incluso provisionar alguna máquina virtual en el caso que sea necesario, que el proyecto así lo requiera. También hacer todos los controles y mecanismos de configuración de las redes, que es fundamental para lograr la comunicación desde ya hacia estos clústeres. También utilizar los componentes de persistencia, las cuales ya están provistos por mi infraestructura virtualizada, por ende no tengo que hacer nada extra. Incluso podría tener la necesidad, ya sea por algún producto específico, de correr un pod en forma autónoma directamente sobre un virtualizador o sobre un hipervisor, sobre un SX.
O incluso podría utilizar mi container registry para formar estas imágenes o ir construyendo estas imágenes. Entonces, finalmente, lo que hacemos es simplificar la operación, donde entregamos herramientas a las áreas operativas, pero también entregamos herramientas a las áreas de desarrollo de software para que puedan avanzar rápidamente en la puesta en producción. Como yo les comentaba recién, nace el concepto de namespace. ¿Qué es lo que es un namespace? Es un espacio de trabajo donde se le asignan ciertos recursos y pueden crecer a través de, o pueden nacer a través de manifiestos, como yo les comentaba, clúster de Kubernetes, pods autónomos, máquinas virtuales que puedan ser preautorizadas por el equipo de operaciones, donde son imágenes que están preestructuradas y prearmadas. No es que vaya a usar cualquier máquina virtual. O incluso establecer accesos a algún servicio específico o alguna base de datos o algún componente de ese tipo. Obviamente, dentro de este namespace, yo puedo tener un control absoluto, puedo tener un control de acceso, ¿ya? Yo puedo decir qué usuarios tienen acceso a este espacio de nombre, con qué privilegios y con qué roles. Yo puedo establecer niveles de seguridad donde voy a tener, por ejemplo, la encriptación de los datos persistentes o mantener la auditoría de los logs de auditoría para saber quién, cuándo, cómo realizó accesos, realizó transacciones dentro de este ambiente de trabajo, ¿ok? Pero lo más importante, y sobre todo para el control de la infraestructura, podemos establecer umbrales o cotas de recursos. Podemos establecer cuotas de procesamiento, cuotas de memoria o cuotas de almacenamiento. Obviamente, uno de los componentes que yo les decía era tener un aislamiento o tener la capacidad de que fuera multitenant. Efectivamente, nosotros logramos este objetivo y podemos establecer distintos espacios de nombres, los cuales pueden ser espacios de nombre de desarrollo, espacio de nombre QA, espacio de nombre preproducción o un espacio de nombre para un equipo de trabajo o para un software o producto específico, donde yo puedo granularmente definir los accesos, la seguridad, los componentes de control, etcétera, etcétera. Y la definición de mis cuotas. Siempre voy a tener el control de los recursos disponibles que yo tengo. Y para muestra un botón, para los que están más familiarizados quizás con un entorno de vCenter, esto es un screenshot que permite ver cómo tengo mis componentes. Veo mis nodos, veo máquinas virtuales, veo acá en este caso una instalación que tiene NSX para hacer el proceso de virtualización de redes. Y aquí está el componente que yo les hablaba, que era estos namespace, ¿ya? Dentro de estos namespace yo tengo acá definido un namespace denominado DemoApp01, donde en el mismo vCenter yo ya veo cómo está operando. Puedo hacer la definición de quiénes son los usuarios que tienen permiso. Puedo ver cuáles son los volúmenes persistentes que están disponibles ahí o las políticas de almacenamiento que tengo disponibles. Y puedo hacer una definición de un control de capacidades de proceso, capacidades de memoria y capacidades de almacenamiento. Todo controlado con la misma interfaz. No sé si voy muy rápido, no veo consultas, pero espero que esté transmitiendo lo más transparente posible, lo más fácil posible. Bien. Otro punto relevante para nosotros ha sido el modelo de gestión, ¿ya? Entendiendo de que Kubernetes no solamente vive hoy por hoy en mi data center. Tengo incluso proveedores cloud que están entregando soluciones de Kubernetes, ¿ya? AKS, EKS, bueno, y un sinfín de otros proveedores cloud que tienen sus soluciones de contenedores. Y vemos que es complejo, porque tenemos que tener una interfaz para ver mis controles dentro de mi data center, una interfaz por cada uno de mis proveedores, y finalmente me pierdo tiempo, no tengo nada centralizado, no tengo una visión clara de cuáles son los recursos que estoy utilizando en este tipo de componentes. Bajo esa premisa nace Tanzu Mission Control, ¿ya? Que permite efectivamente tener una gobernanza de mis clústeres de Kubernetes multicloud, ¿ya? Cuando quiero decir multicloud, hoy por hoy, nosotros con Tanzu Mission Control
podemos manejar el ciclo de vida, o sea, la construcción, creación, escalación, actualización de un clúster de Tanzu Kubernetes Grid, que es la solución nuestra, Tanzu Kubernetes Grid, lo podemos hoy en día desplegar en un ambiente vSphere, en un ambiente on-premise, lo podemos hacer en un ambiente AWS, ¿ya? Con infraestructura de AWS, o lo podemos hacer con infraestructura de Azure. Finalmente ya tenemos la posibilidad de tener en múltiples clústeres o en múltiples cloud diferentes clústeres de Kubernetes. Pero también entendemos que hay clientes que ya han avanzado con las soluciones, que ya pueden tener un OpenShift, ya pueden tener un Rancher o ya tienen algún clúster en AKS o en EKS. Nuestra solución de Tanzu Mission Control permite hacer un concepto de attachment o de atachar un clúster. ¿Con el objetivo de qué? De lograr una interfaz centralizada donde yo pueda tener todos mis clústeres de Kubernetes en distintos proveedores, teniendo claridad a una primera vista cómo está el ciclo de salud o cómo está la salud de estos clústeres, saber cuáles son las versiones efectivas de Kubernetes que estoy utilizando y los recursos que tengo destinados a estos clústeres. Por ejemplo, como se muestra aquí en la pantalla, yo puedo tener claramente la visibilidad de que hay clústeres que están usando el 85% de las capacidades de procesamiento disponibles. Entonces, ya con esto puedo empezar a hacer gestión sobre eso, haciendo drill down en cada uno de ellos y pudiendo mirar y pudiendo ver cuáles son los recursos disponibles, cuál es la carga de trabajo que me está consumiendo más recursos, incluso aplicar algunos conceptos como data protection que permiten hacer el backup y el restore de estos clústeres, no necesariamente siendo TKG o no necesario siendo Tanzu Kubernetes Grid. ¿Por qué? Porque nosotros basamos el concepto del data protection en un producto o en una solución comunitaria que es Velero. Velero es para el estándar Kubernetes. Por ende, tú podrías respaldar con Velero distintos clústeres y distintas soluciones de Kubernetes. Obviamente, permite hacer soluciones de políticas que permitan mejorar las condiciones de uso de mis recursos. Por ejemplo, recién yo les comentaba que existían múltiples container registry en la red pública, ¿ya? Pero yo podría establecer, por ejemplo, acá, que existe una regla donde todos los clústeres que están acá siendo manejados por Mission Control solo puedan desplegar de un container registry específico, evitando así el problema de la solución de multicluster. Entonces, en ese contexto, la idea es mantener permanentemente reglas que permitan mejorar las condiciones de gestión de administración y reducir riesgos, principalmente reducir riesgos. Ya para ir finalizando, quiero invitarlos a ustedes voy a escribir acá en el chat, les voy a dejar escrito una URL que les va a permitir a ustedes conocer de primera fuente e incluso hacer un test drive de la solución de Tanzu, desde hacer la construcción de Cluster Kubernetes en vSphere, ver cómo funciona la protección de datos, etcétera, etcétera, directamente, sin miedo, porque son ambientes que están completamente resguardados y cuidados, que se pueden reconstruir permanentemente, y también información relevante sobre lo que nosotros hoy en día estamos haciendo sobre aplicaciones modernas. Eso es un poco el mensaje que tenía preparado para hoy. No sé si fui claro, si hay alguna consulta, hay alguna duda de parte de los asistentes. Voy a revisar por si acaso. No veo preguntas. Don Jonathan, ¿me escucha? ¿O alguien del equipo? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Excelente. Pensé que estaba hablando solo. No, aquí estamos escuchando.
Excelente. Oye, muchas gracias por tu presentación. Creo que ahí está Jonathan. Ah, pero lo perdimos. Pero ahora vamos a pasar a Kahoot, a ver si todos tomaron y prestaron atención. Vamos a tener a 3 ganadores o ganadoras. Así que vamos ahora a proyectar la trivia. Los invito a participar. Aló. Ahí está Jonathan, creo. Sí, disculpa. Se cayó la conexión a internet. Antes de la trivia, Camila, me gustaría solo mostrarle un par de slides para complementar esto, para dejarle... ahí le voy a compartir un minuto la pantalla y me confirman si la ven. Sí, estamos viendo. Perfecto. Acá solo para complementar un poco la información. Pero no se está viendo en modo presentación. Ah, dame un segundo. Voy a compartir la que corresponde. Ahora sí, ¿cierto? Ahí sí. Perfecto. Mira, la idea es complementar un poco la información que Marco les mostró en base a las ediciones de Tanzu, ¿ok? Tanzu parte de la versión Tanzu Basics, ¿ok? Después está la versión estándar y la versión Advanced, ¿ok? Esto es más que todo para que ustedes tengan visibilidad de cuáles son las versiones que están actualmente en el mercado de Tanzu, ¿ok? Y adicional a eso, mostrarle que también existe la posibilidad de clientes que ya tienen BIFIR, pueden agregar el Tanzu Basic, el Standard o el Advanced, ¿ok? Y también había un bundle que es BIFIR White Tanzu Basis, que pueden ustedes agregarlo. ¿Ok? Pueden comprar BIFIR con Tanzu Basis para empezar a trabajar con aplicaciones modernas, como también hay un bundle de BigCloud Foundation para correr en entornos híbridos, ya sean entorno on-premise o entorno multicloud. Esas son las funcionalidades que quería que no quedaran sin que las pudieran visualizar el día de hoy. Ahora sí podemos pasar a la trivia para no quitarle más tiempo. Camila, por favor. Súper. Ahora pasamos entonces a la trivia. Lo vamos a proyectar. Igual creo... ya, dame un segundo. Estoy viendo la pantalla en blanco. No sé si ustedes están viendo, ¿lo están viendo bien? Mira en blanco, sí. Ahora sí, está en blanco. Ya. Perfecto. Entonces ahora pasamos a la trivia. No sé si algunos ya lo han probado, pero en su celular tienen que unirse a www.kahoot.it. Les va a aparecer que agreguen el pin de juego, que es el que aparece en pantalla. Y además poner su nombre. Me ayudan ahí poniendo su nombre después para poder reconocerlos y hacerles entrega de sus premios que van a llegar directamente a su casa. ¿Lo dejamos sorpresa o contamos qué premios son? Ahí lo dejo a tu criterio. Para que nos dé envidia, cuéntanos. ¿Alguna pista, Camila? ¿Alguna pista? Bueno, miren,
les vamos a hacer llegar algo justamente para el fin de semana, algo para picar, un picoteo, pueden escoger ahí entre un sushi o una pizza, que está bastante bueno para poder compartir con la familia o solos también es rico. Así que los invito ahí a unirse. Habrán 3 ganadores. Esperemos unos minutitos. Desde el celular tienen que ingresar a www.kahoot.it, poner el pin de juego que aparece en pantalla y su nombre. Esperamos un minutito y empezamos el juego. Anímense, no tienen nada que perder. Tenemos pocos participantes en Kahoot, así que la probabilidad es alta de que sean uno de los ganadores. Parece que nadie más se anima. Parece que no. Yo creo que empecemos entonces. Bueno, ¿puedo Vamos. participar? Ya partimos, ya partimos. Ya partimos, sí. Había que ser más rápido, más rápido. Ya, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las versiones de Tanzu disponibles? Aquí Jonathan, si quiere dar una pista. Lo acabamos de ver ahorita hace unos minutos. Solo puedo decirle que son 3. Y con eso Son solo 3, perfecto. Ahí nos ayudó bastante. Muy bien. Va bien, va bien. Vamos con un verdadero o falso. Aquí no hay mucha pista que dar, yo creo, ¿no? no. Espero que haya sido claro. Sí.
Parece que no quedó tan claro esto. Sí, parece que no quedó tan claro. Sí, habrá que hacer un repaso después. Parece. Vamos Tiene con la liga, siguiente. sigue que subió, ¿no? Sí, va bien, ascendiendo. La tercera pregunta, selección múltiple. ¿Cuáles son los desafíos al trabajar con los contenedores? Aquí tenemos una pregunta, o sea, una respuesta correcta. Son Son selección 3. múltiple. Son 3 preguntas. Sí, selección Son múltiple. 3, claro. 3 respuestas. Perfecto. Esto quedó bastante claro, parece. Sí. Elías sigue todavía ahí punteando. Vamos con la cuarta. Esta está más complejita, ¿eh? Pero vamos a ver si colocaron atención. Vamos a ver. Sí. Sí. Y por último. Última pregunta. Aquí se define todo. Esto es para los que colocaron máxima atención ahí en las slides. Vamos a ver quién quedó. Tercer lugar, Juan Covarrubias. Segundo lugar, Elías. Y primer lugar, Bien, Walter. felicitaciones a todos los que participaron en el webinar, en la trivia. Les pido a los ganadores, por favor, que nos envíen sus datos en el chat para que nos comuniquemos con ustedes y les hagamos entrega de su premio, por favor. Excelente. Felicitaciones a todos los que ganaron. Felicitaciones a todos, gracias por su tiempo. Los estaremos invitando posteriormente a futuros webinars el año entrante. Este es el último webinar que impartimos por lo que resta de año. Así que bueno, estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Buen fin de año. Igualmente. Gracias.